¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar revisando el siguiente video donde explicaremos a grandes rasgos en qué consiste la teoría de los tres estados del sociólogo Augusto Comte. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer las características básicas de la teoría de los tres estados de Augusto Comte y también al final de esta presentación analizar un ejemplo real de cómo podría aplicar dicho planteamiento. Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Bueno, aquí me gustaría iniciar este video diciendo qué es lo que explica a grandes rasgos la teoría de los tres estados de Augusto Comte. En pocas palabras, podríamos decir que trata de explicar el proceso de la evolución y las causas del conocimiento social de las cosas o las ideas. Dicho de otra forma, la teoría de los tres estados trata de explicar cómo se va presentando la evolución en el conocimiento social de las cosas o en el conocimiento social de las ideas, y al mismo tiempo busca determinar cómo las comunidades, cómo las sociedades van explicando las causas de por qué suceden algunas situaciones o por qué se presentan algunas ideas. La teoría a grandes rasgos se divide en tres estados y vamos a comenzar entonces con el primero de ellos. Tendríamos que iniciar con el estado teológico, el cual se sostiene a través de explicaciones sobrenaturales con respecto al conocimiento social de las cosas. Aquí tenemos un dominio total de la imaginación. Augusto Comte plantea que todas las sociedades, cuando inician en el conocimiento social de las cosas, pues lo van a hacer a través de explicaciones sobrenaturales. Seguramente estamos considerando, y consideró así Augusto Comte, todo aquello que tuviera que ver con cuestiones religiosas o cuestiones, por ejemplo, relacionadas a fuerzas sobrenaturales. Si llegaba a suceder alguna situación o si no llegaba a suceder cualquier otra situación, seguramente la explicación que se daban las comunidades o sociedades teológicas pues era a través de cuestiones relacionadas a la imaginación. Entonces, Augusto Comte inicia este planteamiento de la teoría de los tres estados con el estado teológico. Se divide en tres etapas. El estado teológico entonces va a tener en principio una era o una etapa llamada fetichismo. Terminando esa etapa de fetichismo, iniciaría la conocida como politeísmo. Y el mismo Augusto Comte señala que una vez que termina el politeísmo en las sociedades, se entra a una etapa de monoteísmo. Y así como lo escuchó usted, en línea recta, cada sociedad va dejando atrás las tres etapas. Las tres etapas que estamos nosotros mencionando en este momento son parte del estado teológico. Y entonces el fetichismo tiene que ver, como usted sabe, en todo aquello que pues se va a explicar a través del uso de objetos. Se les va a considerar que algunos objetos van a tener poderes y van a poder, por ejemplo, provocar ciertas situaciones o van a provocar, por ejemplo, el rechazo de algunas situaciones. Piense, se me ocurre en este momento, una pata de conejo. En algunas sociedades como la que yo habito, en México, se considera que tener una patita de conejo podría ser como un amuleto. Eso es fetichismo, porque al final estamos considerando que tiene un carácter sobrenatural. La pata de conejo entonces nos protege, nos ayuda a darnos, por ejemplo, buena suerte. Terminando el fetichismo, se pasa al politeísmo, que es el dominio de varios dioses para poder explicar qué es lo que sucede o por qué sucede. Y una vez que finaliza el politeísmo, en automático, dice Augusto Comte, ingresamos al mundo del monoteísmo. Termina entonces el primer estado y vamos a ingresar al número 2, que Augusto Comte le llama el estado metafísico.
En este estado se sustituye la explicación de las cosas por medio de fuerzas sobrenaturales, que es el anterior estado, el teológico, y ahora los conceptos filosóficos apegados a la naturaleza serán entonces los que van a explicar por qué suceden las cosas o el conocimiento social de las cosas. Como dice la misma palabra metafísico, pues más allá de lo físico, entonces son sociedades, estoy imaginando a las culturas griegas, donde el uso de la razón va a estar de cierta forma intentando explicar por qué suceden ciertas situaciones. Y entonces va a haber una combinación, un traslape de estados, donde desaparece el primer estado teológico y comienza a gobernar toda aquella explicación originada a través de situaciones naturales. Se deja lo sobrenatural atrás y entonces la naturaleza comenzará a ser, digamos, la causa por la que suceden ciertas situaciones. Podríamos continuar decir que el estado metafísico, el segundo estado de la teoría de los tres estados de Augusto Comte, pues usa la razón y naturaleza combinados en busca de conocimientos absolutos. Y entonces ya queda atrás, se rechaza todo aquello que tenga que ver con cuestiones, ¿verdad?, relacionadas a situaciones sobrenaturales, la magia, la hechicería, la buena, la mala suerte, pues van a estar quedando atrás. Y entonces las sociedades dejan de explicarse las cosas a través de cuestiones sobrenaturales y el uso de la razón será entonces lo que va a prevalecer. Y bueno, una vez termina el estado metafísico, Augusto Comte, toda aquella sociedad que deja ya atrás las explicaciones filosóficas apegadas a la naturaleza de las cosas, pues entonces comenzaríamos a vivir un triunfo de la ciencia o de la explicación científica. En otras palabras, tenemos una sociedad donde el conocimiento y la realidad quedarán regidas por la ciencia. Es la era positivista. Y entonces la ciencia comienza a desplazar en primer término todo aquello que tenga que ver con lo sobrenatural y en segundo término va a rechazar todo aquello que tenga que ver con la naturaleza, con el uso de la razón. Y entonces aquí pues tendríamos una situación donde va a prevalecer pues prácticamente la ciencia va a gobernar todas las áreas de las vidas de las personas. Bueno, otra característica más del estado positivista que se va a desplazar entonces a la imaginación por la observación. Todo aquello que no sea medible, quiero decir, todo aquello que no sea medible y observable queda sujeto a su real existencia. Y así entonces las personas dejarán de imaginar para solamente someterse a aquello que sea observable, como lo dictamina el positivismo. Y entonces todo aquello que no se pueda ver, que no se pueda medir, que no se pueda calcular, pues prácticamente se va a descartar porque se va a considerar como algo que no existe. Y entonces tenemos un mundo donde la ciencia es el Dios de todas las personas. Y bueno, momento de considerar algo muy importante, dice Comte que, bueno, esta teoría considera Comte pues no va a tener una situación de cambio en todas las cosas de una forma simultánea. No todas las sociedades van a ir en el mismo estado. Algunas sociedades se van a quedar en el estado, por ejemplo, teológico y no van a avanzar, no se van a desarrollar, no les interesa, así lo han visto todo el tiempo y no lo van a considerar como trascendental. Y entonces cada sociedad, cada civilización tendrá sus propios cambios y sus propios tiempos. Aquí lo importante es considerar que Augusto Comte decía que al final, pues incluso no sería como obligatoria que todas las sociedades llegaran, por ejemplo, al estado positivista. Y entonces el punto es darse cuenta qué tipo de sociedad es la que nosotros estamos viviendo, en qué temas somos, ¿verdad?, un estado metafísico, en qué
idea, somos un estado, ¿verdad?, positivista, y así entonces Augusto Comte indica como una forma de entender mejor esa teoría de los tres estados, es que no todas las teorías tendrán esta situación de que sean cambios simultáneos. Incluso en nuestro país estoy convencido, estoy seguro, que habrá entonces civilizaciones y culturas en el sur pues se me ocurre ahorita en el sur de nuestro país, donde lo metafísico, ¿no?, el curarse con hierbas, por ejemplo, pues será algo que prevalezca y que les ha funcionado y que no necesariamente vamos a decir que están viviendo, digamos, un retraso, simplemente a ellos les han funcionado más curarse con medicinas, ir con el huesero y que al final, ¿no?, ocupando las ideas de la naturaleza, pues te pueda curar de alguna enfermedad, ¿verdad? El planteamiento es algo que pues va a ayudar. El objetivo es que se ayude a entender un poco más la teoría de los tres estados. Aquí tenemos entonces el ejemplo, si usted puede observar en pantalla, el ejemplo que se me ocurre a mí, que lo he trabajado con muchos alumnos cuando les digo que me hagan algo que tenga que ver con lo real. Pues algunos me han dicho, maestro, los movimientos telúricos, los temblores, podría ser algo que se puede explicar a través de la teoría de los tres estados. Y entonces vamos con el primero, ¿no? ¿Qué pasaría si una sociedad tiene temblores o movimientos telúricos? Y entonces las personas comienzan a fabricar pues una explicación de las causas o el por qué tiembla. Y entonces en el estado teológico se va a considerar que tal vez un temblor es un castigo de Dios o la acción de un hechicero o de un brujo. Y entonces fíjate cómo las sociedades teológicas explican cómo va a suceder o por qué sucede un movimiento telúrico o temblor. Consideremos y recordemos que al final el primer estado está dividido en tres etapas. Y seguramente en la primera etapa, que ya lo mencionábamos, es el fetichismo, pues tendrá que ver con aquello que pues pudiera ver con una cuestión de un objeto para proteger o provocar hechizos. Y entonces algunas sociedades tal vez van a tener esta situación de contar tal vez con un bastón, se me ocurre, una pulsera que no tenga la capacidad de protegerme si tiembla, o que me salve la vida un bastón. Y entonces las personas en una sociedad fetichista pues le van a adjudicar poderes sobrenaturales a los objetos. También tendríamos en el avance, en el siguiente estado, una situación de rezar al dios de los temblores, que seguramente no existirá porque son sociedades politeístas de varios dioses, y entonces le vamos a rezar a un dios para que tiemble o para que deje de temblar. Y tal vez en este entonces, pues, en ese tipo de sociedades, perdón, pues habrá otros que nos ayuden, ¿no?, para que suceda o no sucedan los temblores. Y entonces en el inciso C, que sería la tercera etapa del primer estado, pues viene la sociedad monoteísta, donde habrá un dios al que se le va a pedir que no tiemble, ¿no?, y que nos proteja en caso de que tiemble. Y entonces el estado teológico ya tiene sus propias explicaciones de por qué tiembla. Son usadas a través de la imaginación, no se olvide todo esto, pues al final puede resultar, ¿no?, más del producto de la imaginación. Lo increíble del caso es que funciona y funcionó. Después vamos con el estado metafísico, que tiene que ver con la situación de los temblores. Usando la razón, seguramente los humanos, de los que habitan un estado metafísico en el tema de los temblores, pues van a tener esta cuestión de que pues, va a ser determinado por los movimientos provocados por las capas terrestres y su roce, ¿no?, las placas tectónicas. Y entonces los humanos, usando su inteligencia, dejaron atrás la idea, ¿no?, su razón, dejarán usando la razón, dejarán atrás la idea de que al final tiembla por cuestiones extraordinarias y que no es una situación que tenga que ver con cuestiones relacionadas a la cantidad de agua, por ejemplo, que hay debajo de la Tierra. Y entonces en el estado metafísico pues ya se va a buscar algo que tenga que ver con la naturaleza y el uso de la razón. Y ya entonces las personas con el uso, me imagino, el uso constante de la
la razón les va a provocar el uso constante de buscar las causas en la naturaleza, les va a dar un desarrollo tecnológico y entonces entraríamos seguramente en automático, decía Augusto Comte, al estado positivista, donde vamos a tener que las sociedades en este caso pues van a tener esta cuestión donde ya va a haber un control de la ciencia y entonces la ciencia va a determinar la intensidad, va a medir cuánto es en la escala de Richter lo que tembló y va a medir cuántas veces tiembla al año, cuántas veces tiembla en un mes, con qué frecuencia se van a presentar los temblores. Y entonces en algunas otras tal vez se llega al grado de intentar provocar temblores o incluso eliminarlos. Y entonces es cuando la ciencia pues toma el control de la situación en el tema de los temblores, los mide, los calcula, los predice. Se supone que estaríamos viviendo tal vez en una sociedad donde se predice cuando va a temblar, con la esta, ¿se acuerdan? Y bueno, el estado positivista es la cúspide, sería prácticamente lo que a Augusto Comte le pasarían a todas las sociedades en pues esta situación de los temblores, que sirve este ejemplo como una forma de ilustrar la teoría. Con esta presentación agradecemos muchísimo su atención y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos.